entender qué significa catástrofe. Y yo se lo voy a explicar. El teatro griego, ¿cómo se componía? Se componía de actores que jugaban una tragedia o una comedia. Acuérdense que los griegos tenían anfiteatros, ¿no? Estaban al aire libre, no tenían los grandes domos, ni habían grandes salones especiales donde entran entre 1.600 personas o 36.000. Estaban todos al aire libre. Entonces, ¿cómo escuchaban en el aire libre a los 4 actorcitos que estaban ahí dramatizando a Medea y esas cosas que hacen los griegos? Tenían atrás un coro que se llamaba coro griego y que estaban levantados sobre unos coturnos, que son unos zapatos que tienen 60 centímetros de altura. Entonces había todo un coro global que iba contándole a la gente las cosas que iban viendo, que iba pasando en la tragedia o en la comedia. Entonces, cuando había un momento donde era terrible lo que iba a pasar en la tragedia, entonces todos hacían una cosa que era así, y que se llama kata. Y decían una estrofa, decían, uy, qué terrible lo que está pasando en este drama. O sea que catástrofe es cuando uno se da vuelta, pero sabe que está un problema y hay un drama en ese lugar, pero hace como que no lo puede ver porque no lo puede sostener. La catástrofe, que no tiene nada que ver con un sismo, que no tiene nada que ver con un tornado, que no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas naturales que se llaman fenómenos. Tratamos de distinguir catástrofe de fenómeno. Existen hoy satélites que pueden dar ubicación exacta de un huracán y aproximadamente por dónde pasará. El ciclón es un fenómeno de la naturaleza. Hoy día, con todos los medios que tenemos, se conoce el recorrido del ciclón y uno puede seguirlo por internet, como están siguiéndolo en muchos países de América. Uno puede ver exactamente cuál es el recorrido del ciclón. Entonces hay, a partir de acá, innumerables alertas a la población para asegurar puertas, ventanas, encintar los vidrios exteriores, pero básicamente para preservar la vida humana se sugiere que se puedan mudar a lugares más altos o a otras partes como hasta que pase el ciclón. La mayoría acata y se pone a salvo, pero hay quienes desafían toda advertencia, se quedan y no solo sufren daños materiales, sino físicos. Y esto para estas personas es catastrófico. Es una verdadera catástrofe el ser advertido de posibles riesgos que traen los fenómenos y no darles caso y no irse del lugar o no prepararse como corresponde para recibir estos encontronazos con las fuerzas de la Tierra. En la vida de relación hay muchos signos que detecta nuestro cuerpo de peligros externos e internos. Una de las señales más claras es sufrir estrés, pero hoy no vamos a hablar de estrés porque lo vamos a dejar para una próxima clase. Cuando se niegan las evidencias y se vive en un estado de negación, esto conduce inexorablemente a la catástrofe. Ya no son fenómenos externos e imaginables, como una erupción de un volcán, un terremoto, un vendaval, sino que son miedos y angustias que comprendiéndolas se resuelven. Y al comprenderlas se evita el pasar por estados catastróficos. A veces el tomar conciencia siquiera que uno está viviendo
en un estado catastrófico, o uno siente que es una catástrofe todo lo que sucede alrededor, es cuando se debe discernir cuáles son los movimientos racionales e irracionales que, como los fenómenos físicos, nos llevan a sentir esta sensación de catástrofe. Si no podemos oírlos, si no podemos actuar en consonancia, si uno no lo resuelve, terminan a su vez en reales catástrofes y de mayor envergadura.